cómo afecta exactamente pues, la situación del cambio climático y cómo están respondiendo estos ecosistemas a las variaciones en temperatura y patrones de lluvia. De pronto no sé si la profesora Camila nos podría ayudar en esta parte. Claro, sí, esa es una de las preguntas que estamos tratando de responder. Nosotros tenemos una red de investigación de bosque seco que se llama Red Bosque Seco Colombia. Invito a los oyentes que la consulten en internet. Es una red de más de 20 instituciones y muchas personas que estamos trabajando en la investigación del bosque seco, y parte de ese proyecto que tenemos de la red es, tenemos una serie de parcelas permanentes. Eso quiere decir, digamos, como parcelas que hemos establecido en 15 bosques secos, digamos, en las 7 regiones que hablamos de Colombia donde hay este bosque, y estamos haciendo un monitoreo. Estas parcelas las establecimos hace 10 años y estamos haciendo un monitoreo precisamente para poder entender qué pasa con estos bosques, con estas, cuando están, por ejemplo, enfrentando pues eventos de sequía muy fuerte. Entonces, en el niño anterior que hubo, si ustedes recuerdan, en el año 2015-2016, hubo un niño muy fuerte, y nosotros, por ejemplo, lo que vimos fue que en estos bosques hubo una mortalidad bastante alta de varias especies de bosque, como estaba diciendo William, mencionando que hay algunas especies que son más resistentes al fuego. Asimismo, hay algunas especies que son más resistentes o más susceptibles a sequía. Entonces, lo que vimos después del niño del 2015 es que hubo una alta mortalidad de especies que no son capaces de sobrevivir a estos eventos grandes de sequía. Esto estamos hablando de las plantas, pero lo que estamos seguros, y todavía no lo hemos estudiado, o de pronto ya hay gente que lo está estudiando, pero no conozco, pero seguramente es qué pasa también con los animales, porque si hay plantas que están muriendo y especies que se están volviendo cada vez menos abundantes en estos bosques, estoy hablando de plantas, obviamente los animales que dependen de las frutas, las flores, bueno, las semillas que producen estas plantas, pues es muy probable que los animales estén sufriendo lo mismo. Ahora, una de las hipótesis que tienen las personas que estudian animales, porque yo me enfoco más en plantas, es que se cree que muchos animales del bosque seco son capaces de migrar a otros ecosistemas cuando el bosque seco está en época de sequía. Entonces, por ejemplo, se piensa que algunas aves, algunos mamíferos, puede ser que algunos reptiles también, o anfibios, si bien o bien pueden estar ahí. Por ejemplo, los anfibios pueden, digamos, aguantar enterrados bajo la tierra hasta que la lluvia vuelve, o, por ejemplo, hay especies de aves que probablemente se están moviendo a ecosistemas que no están pasando por una sequía tan fuerte, y cuando el agua vuelve al bosque seco, entonces ellos regresan al bosque seco. Pero en cuanto a las plantas que no pueden moverse, pues estamos viendo que con estos eventos de sequía, pues hay especies que básicamente están desapareciendo, y William mencionaba lo mismo con respecto al fuego. Claramente, bueno, ahí tenemos un poco de cómo es la respuesta de estos espacios, cómo es la respuesta también de la fauna, de la flora con la pérdida con respecto a pues, esta situación del cambio climático. Estamos en un punto en el que uno siente como, y uno se pregunta, ¿no? Puede haber como un aire de esperanza, o sea, puede haber como un aire de esperanza. Creo que todo lo que hemos conversado puede sonar un poco también existencialista, fatalista, porque lo es, porque es bastante fatalista lo que el ser humano, lo que nosotros mismos hemos hecho, le hemos hecho al mundo. Pero me gustaría que ahorita empezáramos a pasar un poco, luego de entender todas las amenazas que hay alrededor de los bosques ecotropicales y cómo nos afectan a nosotros como seres humanos, cómo afectan a la fauna, cómo afectan a la flora. Pues me gustaría preguntarles cuáles han sido, de pronto, si tienen conocimiento de ello, los mayores logros del país en cuanto a la conservación de los bosques ecotropicales. Eh, Pues si ok. quieren yo menciono algo breve y después le voy a dar la palabra a William, porque William es un gran restaurador de ecosistemas, incluyendo el bosque seco. Entonces quisiera que él nos cuente en la parte de restauración. Creería yo que en la parte de conservación hay logros importantes en cuanto por ejemplo, hace poco se logró por fin establecer un área de reserva de bosque seco en el Valle del Patía.
que es un área donde el bosque seco está muy, muy deteriorado y creo que hace 2 o 3 años ya se logró establecer, digamos, un área de reserva. No es un bosque, digamos, no es no es un parque nacional natural, pero es un área de conservación y hay muchas instituciones trabajando en pro de la conservación y se han logrado muchos acuerdos, digamos, locales, de comunidades y también de personas que tienen, digamos, tierras y son dueños de predios privados y están conservando el bosque seco, porque es que parte del problema del bosque seco que mencionábamos anteriormente es que está muy fragmentado y digamos ya no hay como grandes zonas de bosque seco que se puedan convertir digamos, en reservas, sino que esos bosques están digamos, en tierras que son de las comunidades o tierras que son de personas que son, digamos, tierras privadas. Entonces sí, digamos, ha habido bastante avance, yo no tengo la cifra, pero estas son iniciativas que han liderado instituciones como el Instituto Humboldt, que aliándose con otras instituciones han logrado que haya cada vez más acuerdos de conservación o también conservación en zonas privadas. Y bueno, quiero darle la palabra a William porque pues él ha trabajado mucho en restauración. Bueno, digamos que sí hay esperanza. Yo sigo que quiero seguir creyendo que hay esperanza. Finalmente, digamos, los que trabajamos en restauración y en conservación, pues partimos del optimismo, no podemos ser pesimistas, ¿no? Sin embargo, a veces uno se despierta a las 3 de la mañana y empieza a pensar si de verdad lo que uno hace sirve para algo, ¿no? En serio, uno sí se pregunta, ¿será Claro. que especialmente cuando uno ve que hay un incendio de 800, ahora hay un incendio en el Huila, entre Huila y Tolima, de 8.000 hectáreas, una cosa monstruosa, que es exactamente un área donde nosotros hicimos restauración en el año 2014, hace 10 años. Entonces, pasan cosas como esa, entonces uno dice, sí vale la pena, pero bueno, toca seguir, hay que seguir con esto, hay que seguir trabajando con las comunidades, seguimos trabajando con la gente, pues porque ahí está la parte más importante, yo creo. A veces el trabajo de restauración, o en la mayoría de los casos, la gente se enfoca más en ir a sembrar plantas. Realmente sembrar la planta es la última parte y a veces olvidamos que hay unos campesinos, que hay unas comunidades, que hay unos propietarios realmente comprometidos con los temas de la conservación y que allá afuera hay una cantidad de gente muy sensible a la cual nunca le han llegado a contarle la historia como debe contársele, porque llegan con unos árboles, vamos a sembrar estos árboles, pero al señor nunca le dijeron para qué era, por qué, o, o qué debía hacer él con esos árboles y qué debía él esperar o qué debían esperar los árboles de él. Entonces, estamos tratando de hacer las cosas lo más al derecho posible. Nosotros llevamos trabajando, yo tengo una organización con dos amigos que venimos ya trabajando hace una buena cantidad de tiempo y estamos trabajando ahorita en el piedemonte de la Sierra Nevada, en zonas inundables de Sucre y Córdoba, en los Montes de María y aquí en el Valle del Cauca. Aquí en el Valle del Cauca hay una cosa muy chévere y quiero resaltarla y es eh, que aquí se han hecho muchas cosas, muchos trabajos de restauración pequeños y eso es importante, pero como decía Camila y como le decíamos hace un rato, el problema del bosque seco es que está fragmentado, entonces a mí no me sirve conservar una hectárea aquí y otra 50 kilómetros más allá. Lo que tengo que tratar es de generar continuos, generar conectividad entre esas áreas que estamos conservando y para eso tenemos que trabajar es con los propietarios, con organizaciones, con la gente del campo, porque pues ellos finalmente son los dueños de la tierra, ¿cierto? Y hay que trabajar con ellos para que, digamos, estos esfuerzos tengan realmente frutos. Claro. Si no, no vamos a seguir sembrando maticas que se van a morir, que van a quedar mal sembradas, vamos a seguir sembrando matas por cumplir metas y no se trata de cumplir metas, se trata de restaurar ecosistemas. Yo antier le decía a un señor, un campesino con el que estábamos por allá en una finca en Risaralda, decía, mire, es que él decía, es que esto no avanza. Yo le decíamos, mire, en restauración
para nosotros no es tan importante el árbol, es importante es el ecosistema. Entonces, no piense en que ese árbol no le está creciendo, piense qué tanto se está recuperando el ecosistema en términos generales, cómo se está recuperando la cobertura. Y eso estamos haciendo acá. Yo trabajo, mi organización trabaja con un programa que se llama el programa Reverdece de Celsia. Y nosotros aquí en el Valle, hasta este momento, ese programa ha sembrado ya casi 10 millones de árboles. Wow. Y son cerca, un poco más de 3.000 hectáreas. Entonces, lo interesante de eso, digamos, es que no es algo que se cacaree públicamente, digamos que estamos haciendo un trabajo que está surtiendo unos efectos importantísimos. Y ahí hay que resaltar, digamos, también el trabajo que hace CBC en la declaratoria de áreas protegidas, porque vamos de la mano. Entonces, se van declarando áreas protegidas que van generando conectividad y a su vez nosotros vamos ubicando esas áreas para hacer restauración con los propietarios, con el señor que tiene 2 hectáreas, con el que tiene 5, con el que tiene 1.000, ¿cierto? Y vamos generando conectividad, trabajando con algo que para nosotros es, y para mí ha sido, digamos, muy importante toda mi vida, y es el tema de trabajar con la genética local, con especies nativas, pero adaptadas a cada condición en cada zona. Entonces yo trabajamos, digamos, dentro de ese equipo con un poco más de, aquí en el Valle, con un poco más de 350 especies, que difícilmente uno encuentra un proyecto que trabaje con más de 20, con más de 50. Y ha sido duro, o sea, yo no le voy a decir que ha sido fácil, es un poco complicado. Sin embargo, pues hemos ido entrenando gente, entrenando equipos. Hoy tenemos muchas personas que trabajan con nosotros que siguen, digamos, la misma dinámica. Y lo mismo, digamos, están haciendo otras personas en otras regiones. Entonces yo creo que sí hay esperanza, sí hay, pero el trabajo hay que hacerlo bien, porque hemos perdido mucho tiempo. Perdimos mucho tiempo sembrando maticas por sembrar. Perdimos mucho tiempo sembrando especies que no eran las adecuadas. Perdimos mucho tiempo sembrando muy poquitas plantas por hectárea. Claro. ¿Cierto? Perdimos mucho tiempo sembrando en el momento que no era, sembrando en verano. Uno en el verano guarda las plantas, las tiene en el vivero bien bonitas, con agüita, con fertilizante, con el abonito, y cuando llueva, las llevamos y las sembramos. Entonces hay que tomar nuevas dinámicas, hay que ser más inteligentes en el trabajo de la restauración. No podemos seguir cometiendo los errores que ya se han cometido, hay que aprender de los errores que se cometieron en el pasado, y yo creo que es la única manera, y en esto tiene que estar la gente. Es que la restauración no se hace sin gente, la restauración es ante todo un trabajo con las personas. El árbol es lo último, la matica es lo último. Lo primero es convencer a la gente de que hay que hacerlo. La pedagogía. Y el por qué hay que hacerlo, exactamente. Totalmente. Bueno, aquí en Voces Biodiversas estamos haciendo este trabajo de, bueno, puede decirse una especie de pedagogía para que la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo, pues entienda un poco el por qué es importante prestarle atención a todos estos fenómenos, y más adelante hablaremos de lo que podemos hacer. Voces Biodiversas.